y en Foco Político con Carlos del Pozo a través de Ahora TV, Canal 3. En este domingo por la tarde van ocurriendo muchos acontecimientos mientras nosotros estamos conversando aquí para ustedes. Ahora vamos a hablar de tecnología, cómo ha avanzado la tecnología y los alcances que va teniendo en la política y en el mundo de los negocios con don Pedro Morales, que está con nosotros aquí esta tarde. Don Pedro, bienvenido, gracias Saludos, por Carlos. acompañarnos aquí en Foco Político. ¿Cómo está usted? Muy bien, muy bien. Nuestra segunda parte aquí. Así es, así es. Queremos que usted nos actualice con las novedades que se está viendo a nivel de tecnología, a nivel de inteligencia artificial. Vamos a hablar un poco aplicado a la política. ¿Qué actividades de la política se están llevando hoy de la mano con la inteligencia artificial? Bueno, primero decirte, como nosotros dijimos ya en su momento cuando venimos por aquí la anterior vez, es que la inteligencia artificial está corriendo a una gran velocidad y realmente está entrando a nuestras vidas de una manera totalmente, de manera integral, y la política evidentemente no está absente de todos estos cambios, ¿no? Estamos viendo cómo, por ejemplo, el presidente Donald Trump es uno de los políticos que está siempre utilizando la inteligencia artificial y está entrando también en los gobiernos. ¿En qué utiliza Donald Trump, por ejemplo, la inteligencia artificial? Mira, yo te voy a contar una anécdota que pasó hace ya un par de meses. Lo que era Cloud, lo que es Cloud, tenía un contrato con el Pentágono. Y de hecho fue la inteligencia artificial que se utilizó para sacar a Maduro de Venezuela y para los primeros ataques que se hicieron a Irán. Explíqueme eso de Maduro en Venezuela en la inteligencia artificial. Se utilizó lo que era Cloud, la inteligencia artificial, para esas acciones. ¿Qué pasó? Que el Pentágono le dio a esa inteligencia artificial la capacidad de decidir si disparaba o no. Y eso Cloud lo encontró como poco ético y se arriesgó y terminó el contrato con el Pentágono. Un contrato multimillonario. Y lo que pasó es que 48 horas después de terminar ese contrato, ChatGPT firmó con el Pentágono. Pero en cuanto al diseño de la estrategia o en cuanto a la aplicación de los protocolos en el territorio. En todos los sentidos. Como te digo, Cloud le dio, o sea, el Pentágono le dio a Cloud la capacidad de decisión de disparar o no. Yeah. Y eso éticamente a Cloud no le gustó y terminó ese contrato. Estaba transfiriendo esa responsabilidad. Entonces, a la inteligencia artificial. Ok. Entonces decidió Cloud rescindir ese contrato. Ya. ChatGPT en 48 horas firmó ese mismo contrato con el Pentágono y eso le provocó una caída importante de usuarios, le provocó una caída en la bolsa y a Cloud lo hizo famoso. O sea, Cloud es ético. Cloud era una empresa poco conocida para el gran público, aunque es la mejor inteligencia artificial, por eso tenía ese contrato. ¿No es ChatGPT la mejor inteligencia artificial? No. Cloud es la más inteligente. ¿Y está accesible a todo público también? A todo el público. Vamos a decir que era la menos conocida hasta ese momento, pero era la más lista. Y sigue siendo actualmente la más lista. Y en la aplicación del día a día, el que exista una inteligencia artificial más avanzada que la otra, ¿qué beneficio le puede esto provocar, por ejemplo, al sector comercial que tiene que ver con labores repetitivas como los chatbots, como la comunicación o el envío de mensajes? No, mira, realmente hay una gran competencia. Es decir, tenemos las tres grandes inteligencias artificiales, que son Cloud, ChatGPT y Gemini de Google. Y ahí hay un corre-corre y vamos a decir, que competencia que hoy sale una cosa, se convierte en la mejor, al día siguiente sale otra. Pero desde hace ya mucho tiempo realmente Cloud está por delante a nivel de inteligencia. Entonces, a nivel de lo que es día a día, tenemos los agentes de inteligencia artificial, que son los antiguamente llamados chatbots, que evidentemente cada vez está más extendido. Es decir, tú estás hablando por WhatsApp o estás hablando por teléfono con empresas y estás hablando con agentes de inteligencia artificial, inclusive con voz. O sea, inclusive agentes de inteligencia artificial que te contestan en voz y que simulan sin ningún tipo de problema lo que es la voz humana, totalmente.
Tenemos las automatizaciones con inteligencia artificial, que como bien hemos comentado tú y yo detrás de cámara es a lo que realmente nosotros nos dedicamos desde nuestra empresa, Liderazgo Digital MS. Y ahí podemos estar haciendo, las automatizaciones no es ni más ni menos que conectar distintas aplicaciones que incluso hablan con distinto idioma a través de una API para realizar un proceso de trabajo. Ok. Por ejemplo, en los medios de comunicación, por ejemplo, pudiéramos hablar de periódicos digitales, un tema que tú bien conoces, Sí. pues nosotros a través de una base de datos, que pudiera ser un Excel, en un Google Sheet, en un Airtable, podemos colocar la URL de una noticia, eso es el disparador, y automáticamente ahí se dispara lo que es toda la automatización, que lo que hace es crear una noticia nueva de la noticia primaria, la convierte en las condiciones que tú le puedes indicar. Pero eso, Pedro, escúchame ahí un momentito, porque está el derecho de propiedad del medio de comunicación que originó la información, que tiene un cuerpo periodístico para eso. Y está entonces quien toma ese trabajo realizado y lo va a colocar en su plataforma como si fuese un producto de él. En eso no hay ahí un tema ético. No, por la siguiente razón, porque yo te estoy diciendo de que crear una noticia nueva de la noticia previa. Pero el acontecimiento no es copiar, pegar. Pero el hecho es el mismo. O sea, ¿cómo del mismo hecho entonces tú me vas a tomar una información para convertirla en otra? A final de cuentas, la esencia es el manejo de la información primaria. Pero eso, los periódicos digitales, ¿cómo trabajan? Así que lo están haciendo. Los periódicos digitales habitualmente no tienen periodistas en la calle, sino lo que se dedican es a coger noticias del sector, coger noticias de periódicos que tienen una estructura y a partir de ahí crear una noticia. Muchísimos periódicos lo que hacen es copiar y pegar directamente. La inteligencia artificial no. La inteligencia artificial te coge el cuerpo de una noticia y te la reconvierte, además buscando más información en el Internet. Es decir, no te está haciendo un copiar y pegar. ¿Y la verificación de esa información? Te la verifica. ¿La verifica Te la también? verifica en Internet. Ok, yo quisiera moverme un poco porque estamos muy centrados en la tecnología. Este es un espacio que llega a todo tipo de público, a toda la familia. Pero la inteligencia artificial que se ha configurado, ¿no se visualiza que en algún momento se pueda convertir en una herramienta de ayuda para los quehaceres del hogar? Por ejemplo, ¿cómo yo puedo ayudar a mi abuelita que todavía se siente en ánimos de ella hacer los quehaceres del hogar, cocinar, hacer los oficios? ¿Qué se ha esquematizado para ese tipo de servicios? De hecho, ya Tesla, Elon Musk, anunció que en este 2026 iba a salir un robot que iba a hacer 16 tareas del hogar, cotidianas del hogar. Es decir, eso va a comercializarse creo que a finales de este año, si no hay ningún retraso, pero ya va a haber un robot que va a hacer 16 tareas cotidianas, que es un robot creado por la empresa Tesla. Entonces, si tú quieres a mamá y quieres a la abuelita, pues regálale un robot. Exacto, claro, esos robots actualmente, evidentemente, no van a estar al alcance de todo el mundo, lógicamente, pero en realidad es hacia dónde vamos. Pero eso plantea también otro desafío. ¿Qué va a pasar entonces con los empleos? Porque esas actividades las realizan muchas personas que se dedican a ellas, otros no tienen vamos a llamarlo así, otras preparación, otras capacitaciones, y hacen esa labor que es una de las más importantes, cosas de la vida. Entonces, ¿qué va a pasar con los empleos? Mira, hay que reinventarse. Eso es algo que muy pocos se atreven a hablar. Yo lo hablo abiertamente, no tengo ningún tipo de problema ni me escondo. La inteligencia artificial ha venido a cambiar el mundo. Tanto más como cuando llegó el Internet. Y las profesiones van a ser afectadas y las profesiones van a cambiar. Ahora, ¿nos vamos a quedar todos en el desempleo? No. Sino que hay transformaciones. Y hay empleos, hay profesiones que van a desaparecer como consecuencia de la inteligencia artificial. ¿Cuál es tu visualización? Y eso no hay que taparse. ¿Cuál es tu visualización que van a desaparecer? La primera antes de llegar ahí, cuando había herreros que le ponían herraduras a los caballos y tuvieron que reinventarse para poner ruedas a los neumáticos. Sí. Hace varias décadas había unos salones grandiosos con señoritas habitualmente que
desconectaban un cable y conectaban otro para poder las llamadas telefónicas, conectar una persona con otra. Hoy en día funcionamos con teléfonos celulares y esa profesión desapareció. La de los herreros se reconvirtió. La de las telefonistas desapareció y el mundo no se acabó. Entonces, ¿hay profesiones que van a desaparecer? Sí. Yo pienso que uno de las profesiones que van a desaparecer o negocios que van a desaparecer van a ser los call centers. Ese es uno de ellos. Yo pienso que eso va a ser una de los primeros negocios más afectados, porque ya empiezan a haber call centers con agentes de inteligencia artificial que te contestan inclusive con voz. Los diseñadores gráficos va a ser una profesión muy afectada. No va a desaparecer por completo, pero sí que se va a minimizar a la mínima expresión. ¿Y tú crees que esa inteligencia artificial estará en capacidad también de sustituir la creatividad del ser humano? Sí, porque es que mira, cuando hablamos de inteligencia artificial estamos hablando de una tecnología que está copiando la capacidad del cerebro humano. ¿Y tendrá autonomía? Tiene su autonomía, porque inclusive aprende de sí mismo. Evidentemente se nutre de la información que le estamos nosotros pasando como humanos, todo lo que hay en Internet. Pero evidentemente tiene también un autoaprendizaje. Okay. Y va aprendiendo de sí misma y va aprendiendo inclusive de lo que tú le dices en tu ChatGPT. Es decir, cuando tú abres tu ChatGPT y tú empiezas a hablar con tu agente de inteligencia artificial, él está aprendiendo de ti. Y está asumiendo eso como un conocimiento. Está asumiendo los conocimientos que tú tienes. O a conocerte a ti o conocimientos para servirte. Las dos cosas. Okay. Las dos cosas. Porque automáticamente tú, por ejemplo, tú le puedes decir, mira, yo voy a partir de ahora a escribir artículos de opinión. Y tú le pasas todos tus artículos de opinión que tú has hecho previamente para que te conozca. Y a partir de ahí tú le puedes dar instrucciones para que te ayude, para que te asista a crear artículos de opinión como si fuera Carlos del Pozo. Okay. Sin ningún tipo de problema. Es decir, yo recuerdo ya hace unos 2 o 3 años, para mí la inteligencia artificial fue algo muy importante cuando llegó a mi vida, porque yo manejaba las redes sociales de un funcionario y que hacía prácticamente 4 días a la semana lo mismo, pero en distintos lugares. Pero no podíamos hacer un copiar y pegar, sino que teníamos que, evidentemente, cambiarlo el copy de diario. Bueno, eso había un momento que el cerebro ya te salía humo, de que 4 días hacer la misma tarea y que el copy fuera distinta en las redes sociales, en Instagram, en Facebook, etcétera, eso era una verdadera locura. En cambio, cuando llegó la inteligencia artificial, yo lo que le hice a la inteligencia artificial fue subirle toda una serie de copies que nosotros habíamos creado durante varios años de esa persona y le dijimos, a partir de ahora te vas a comportar como tal persona y vas a asumir el manejo de las redes sociales, hacer los copies de Instagram y demás redes sociales. Y a partir de ahí nosotros le pasábamos la información, le pasábamos el prompt. En cuanto hoy hemos estado en Dajabón, en el hospital tal, entregando tales cosas. Y automáticamente la inteligencia artificial nos creaba un copy totalmente distinto. Le podíamos pasar 400 visitas, eran 400 copies distintos. Y esto es automático. ¿Y cómo podemos aprovechar, por ejemplo, el que tiene una pequeña pyme, una micro, qué servicios ya están en capacidad y que la relación costo-beneficio se mantenga? Porque probablemente hay avances tecnológicos muy desarrollados, pero el tema del costo pudiera ser limitante. No, mira, los costos no son elevados en la inteligencia artificial. Primero, ¿qué servicios puede, por ejemplo, una microempresa o una MIPYME aprovechar y automatizar con inteligencia artificial? Lo primero y más importante es educar al personal. Okay. Eso es lo principal. Es decir, que puedan empezar a aprender a gestionar con inteligencia artificial. Es decir, que tengan el tema básico para que les pueda dar una buena información. Hoy en día, el Excel, el Word, el PowerPoint ya llevan inteligencia artificial incorporada. Es decir, tú ya puedes hacer trabajos de Word
aplicando inteligencia artificial. Evidentemente tiene que haber alguien que enseñe a ese grupo de empleados a utilizar eso de manera correcta. Porque, y creo que en el programa anterior lo dijimos, yo hablaba de las redes sociales, yo vengo del mundo de las redes sociales, y las redes sociales llegaron a nuestra vida de una manera muy rápida, sin un salto de generación, y nadie nos enseñó a utilizarlas. Corremos el peligro con la inteligencia artificial 3/4 de lo mismo. Es decir, no ha venido, la inteligencia artificial ha llegado muchísimo más rápido, no ha llegado con el libro gordo de Petete bajo el brazo, y necesitamos que alguien, los que están adelantados, nos puedan enseñar a utilizar esas herramientas de manera correcta para que no tengamos problemas. En la salud, ¿tú consideras que también la inteligencia artificial, sobre todo a nivel de orientación de las personas, no para medicarlos, no para diagnosticarlo, pero sí para hacerle recomendaciones? Mira, ahí hay que tener mucho cuidado. No podemos utilizar la inteligencia artificial básica para que cualquier persona se ponga a chatear con un chat GPT y decirle que me duele la cabeza y qué es lo que tengo. Eso hay que evitarlo, e inclusive las inteligencias artificiales tienen ciertos sesgos para evitar eso. Pero hay personas que consiguen, hablando con la inteligencia artificial, saltarse esos sesgos, y a veces la inteligencia artificial te contesta ciertas cosas. La inteligencia artificial es una gran tecnología para el uso de los médicos y de los científicos, pero no para el uso de las personas normales y corrientes para hacer consultas médicas. Porque no tienen los conocimientos adecuados. Sí se tienen los conocimientos, es decir, la inteligencia artificial sí tiene los conocimientos. No, el ser humano que le está preguntando. Pero no el ser humano que le está preguntando, que no va a saber preguntarle correctamente. El médico sí sabe preguntarle correctamente, pero la persona de a pie no sabe preguntarle correctamente. Ahora, hay inteligencias artificiales ya creadas específicas para médicos, en el cual se les carga la información de todo lo que tiene que ver con la medicina, desde todos los prospectos de los medicamentos, a todos los avances médicos, a todas las teorías que puedan tener los premios Nobel. Es decir, toda esa información sí está integrada en distintas plataformas de inteligencia artificial creadas para los médicos. ¿Los sentimientos humanos están incluidos o están excluidos en la inteligencia artificial? No, evidentemente todavía no. Hay quien dice que llegaremos a eso. Con eso hay que tener cierto cuidado. Ahí yo muchas veces tengo algunas discusiones, por ejemplo, con fotógrafos y con diseñadores gráficos, ¿no? Que hablan de, por ejemplo, a la hora de hacer la fotografía, el tema del sentimiento que un fotógrafo puede sacar, etcétera. Evidentemente esa parte la inteligencia artificial todavía no la cubre, y pienso que sería un error. Es decir, tenemos que ponerle los límites a la inteligencia artificial. Hay que legislar la inteligencia artificial y hay que ponerle los límites. Ya. Pedro, muchas gracias por esta conversación. Déjanos, por favor, tus redes sociales y tu contacto para que si alguien está interesado. Yo principalmente trabajo con Instagram, Pedro Morales _IA, y mi número de teléfono para contactos es el 829-697-5761. Muchas gracias, Pedro Morales. Carlos, experto aquí. Gracias. En tecnología, hemos hablado de inteligencia artificial, los avances y los desafíos que esta nueva tecnología tiene para todos nosotros. Sigan con Foco Político, que en breve regresamos con más contenido.